Mientras tanto, en este momento tenemos el agrado de presentar con ustedes al abogado doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino, ex legislador, es un político ecuatoriano. 8:06 a.m, para hablar de lo que pasa en el país en estos 6 primeros meses del gobierno del presidente Noboa y algunos otros aspectos. Doctor Virgilio Hernández, qué gusto, muy buenos días y bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días, siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Un saludo para ustedes, para ti, Lucho, para quienes están en la cabina y para todos quienes tienen la bondad de escucharnos y a través de las redes de seguirnos. Un saludo enorme. Virgilio, el país está viendo una especie de desazón. Promesas incumplidas, inseguridad que sigue creciendo nuevamente, nos trancaron 3% de impuesto al IVA más y resulta que no alcanza la plata, no hay acciones, no hay en definitiva lo que el pueblo ecuatoriano deseaba. O sea, harán ahora unas reformas que simple y llanamente será otro saludo al viento. Yo no digo saludo a la bandera, saludos al viento y no pasa nada. Mientras lo sustancial del problema social como tal, trabajo, empleo, educación, fortalecimiento de nuestros hermanos agricultores, de la gente pobre de una u otra manera y también controlar a otros que de una u otra manera no cumplen con la función. ¿Qué es lo que está pasando sociológicamente usted, Virgilio? Nuevamente muy buenos días, Luis, siempre es un gusto poder conversar con ustedes y quiero decirte que comparto precisamente con esto de que se ha utilizado como si fuera algo inútil de decir que es un saludo a la bandera, cuando el saludo a la bandera sintetiza esta muestra de subordinación a los intereses de la patria. Debe ser considerado algo absolutamente sagrado el saludo a la bandera, ahora que precisamente vamos a conmemorar un aniversario más de la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, con el que se selló la historia de la independencia nacional. Por lo tanto, primero quiero hacer esta reflexión importante, que muchas veces utilizamos estas frases como cliché de saludo a la bandera, sin darnos cuenta el significado que tiene el saludo a la bandera. Subordinarse a los intereses del país, subordinarse a los intereses que hacen grande a este país y también el de sus ciudadanos, de tal forma que comparto eso. Y comparto que lo que tenemos, después de tu reflexión, como previo a la pregunta, deberíamos cerrar los micrófonos y quedarnos con eso, porque creo que tú has hecho una radiografía adecuada de lo que pasa en el país. Tú no te has quedado en las superficialidades, en comentar uno u otro hecho de la realidad, sino que has ido a la situación concreta que vive el país. Este es el país que se vive. Este es el Ecuador profundo, ese Ecuador al que no le dan empleo, ese Ecuador en el que no hay inversión ni pública ni privada. Por lo tanto, no hay posibilidad de nuevos empleos, ese Ecuador en el que sigue existiendo niveles de inseguridad tan grandes, a pesar de que la ministra del Interior, diga que han bajado las muertes en el 99%. Después, como es ahora la costumbre esto, ¿no? Han vuelto a la rectificadora, ¿no? 99% han bajado las muertes violentas, después le hacen ver los datos, no ha sido tanto, ¿no? O el presidente de la República señalando que han bajado los feminicidios en un 60%, pero claro, a solo al presidente se le ocurre comparar un año con los meses que lleva o los 3 primeros meses de su gestión. Estos son absurdos, ¿no? No hay esta disminución en el 99% de las muertes violentas, no hay la disminución en el 60% de los feminicidios, sigue una importante ola de muertes, además atroces, de muertes que buscan sembrar efectivamente el miedo, el terror. Ahora se presentan asesinatos en canchas, se presentan asesinatos en peluquerías, se presentan asesinatos en espacios públicos, sin que exista un plan de prevención que coordine con las alcaldías para tener en los espacios públicos lugares seguros. Entonces, ahí están los problemas concretos. Si uno va a los hospitales, la situación de los hospitales es catastrófica, incluidos los hospitales de la seguridad social. Los establecimientos educativos, ya vemos
lo que atraviesan ahora incluso. Por disputas a mí no me van a venir a decir que aquí es porque había algo chueco con la empresa. No, esta es una república, la república funciona a través de las leyes. Si había algo que estaba mal con la empresa que proveía el desayuno escolar, que ha sido la misma, que además proveía el alimento para las cárceles, para eso existen las leyes, pues. Pero no puede ser que a mí me dicen, cuando yo le debo a esa empresa, entiendo que 35 millones de dólares, le debo a esa empresa, a mí me dicen que esa empresa tiene algunos vínculos, yo suspendo las actividades con esa empresa y ahora vamos a ver, sí, vamos a ver a quién se le encarga, porque ese es el fondo de todo, el negocio. ¿Cuál es el negocio? ¿Quién se lleva ese negocio? ¿Sí? Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la consecuencia para cientos de miles de niños que dejan de tener el desayuno escolar? Esa es la realidad. Sí, allá ellos estarán pensando en sus negocios, que este era un importante negocio, que quién se va a quedar con ese negocio, esa es otra cosa, pero la realidad concreta es que los niños que antes recibían el desayuno escolar no lo están recibiendo de igual manera que las personas privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque atrás de eso hay supuestamente un rumor de que esa empresa articulaba con grupos delincuenciales, ¿sí? Que no se ha podido probar, pero más allá de eso, te digo, no conozco para nada, no sé de quién se trate esta empresa, pero más allá de esto está en el negocio. ¿Quién se queda con el negocio de proveer el alimento a las cárceles y sobre todo los desayunos escolares? Esa es la realidad del Ecuador profundo. Palabras al viento, como tú bien has señalado, palabras que se dicen al viento, promesas que se dicen al viento, los problemas estructurales del Ecuador siguen. Mientras tanto, el presidente nos ofrece TikToks, nos hace saber que trote en la mañana, lo cual está bien, ¿no? Pero no se trata solo de que trote en la mañana, sino que además de trotar en la mañana, el resto del día sea productivo y pueda también empezarse a ver cambios concretos en la situación del Ecuador. Sí, 1.300.000 niños se han quedado sin el desayuno escolar. Y no solamente es la empresa La Trattoria la que da el servicio, sino 2 empresas más, son 3 en total, a la única que la suspenden a la empresa La Trattoria. En algún momento nosotros le preguntamos a él acá, al señor, ¿cómo es que se llama? El señor Richard, no recuerdo su apellido ahora, lo entrevistamos nosotros. Y primero le insinué de preguntarle porque decían de que esa compañía era de la hermana del expresidente Correa, hasta se rió y dice, oiga, esta empresa es de nosotros toda la vida y nos muestra toda la documentación, nada tiene que ver allí. Bueno, ya no mencionan eso y lo precisó. Ahora dicen que es de la cuñada de el abogado Fito Macías, cosas que realmente pareciera como que fueran propaganda, pero el tema es que es una empresa que ha competido tanto por los servicios que tiene por tantos años y además que son 2 o 3 más que hay allí. Pero más allá de aquello, el prejuicio a los jóvenes, ¿no? Esa es la indolencia mientras no sube la producción petrolera, mientras el riesgo país que lo bajaron porque están pagando al día la cuota con los banqueros internacionales, pero no se mejora lo nuestro, lo nacional, ni siquiera le pagan a los nacionales, como para decir que se reactive aquí la producción. Ese es el tema. Cuando el Estado también propicia la inversión pública, también gana la gente, ¿no? Es que mira, Lucho, si se les debe a los gobiernos autónomos, si se les debe a los gobiernos autónomos, que son los que tienen capacidad para poder colocar a través de la inversión pública recursos en las localidades, es obvio que estemos viviendo una parálisis prácticamente de la economía. Y además, ¿cómo se está pagando a esos gobiernos autónomos? Sí, mirando con dedicatoria política, quienes sí se subordinan a la lógica presidencial y quienes no. Ayer, frente a los datos respecto de que se había pagado cerca de 300 millones a los gobiernos autónomos, la prefecta de Pichincha señalaba que se alegraba por la suerte de los que se les ha pagado, pero ella decía que al gobierno provincial de Pichincha no se le había entregado un solo centavo en el mes de mayo, de tal manera que adicionalmente el cómo se está pagando, cómo se está utilizando estos recursos que se les debe a los gobiernos autónomos descentralizados,
cuánto se les debe a las alcaldías, cuánto se les debe a las prefecturas, a los gobiernos parroquiales, y no hay ni siquiera la voluntad de poder establecer un plan de pagos. ¿Qué va a pasar con los recursos que ahora van a recibir en un nuevo crédito por parte del Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué son esos recursos? Yo creo que estos son temas que tenemos que tenerlos pendientes, Lucho, porque no vaya a ser que ahora nos están prestando para que paguemos la deuda, ¿sí? Nos prestan deuda para que paguemos la deuda y no se enfrentan, no se resuelven los problemas del país. Hay gobiernos autónomos a los que no se les paga, hay proveedores del Estado al que no se les paga, entre algunos de ellos unos proveedores sensibles, como por ejemplo los que prestan servicios de salud, en especial, por decir algo, un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, los que prestan este servicio de diálisis, que precisamente por esta incapacidad del Estado de dar respuesta se contrata con privados, pero después no se paga a los dueños de las dializadoras. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se suspende el servicio y con eso se afecta a la vida de las personas que requieren ese servicio fundamental para poder tratar de tener una vida digna e incluso para poder seguir viviendo. Esta es la situación en la que vivimos en el Ecuador. Mientras tanto, el presidente está en sus TikToks, ¿no? Está bien, le vuelvo a decir, está bien que trote, pero ya también hace falta que pueda asumir los profundos problemas que tiene el Ecuador con alguna profundidad, que pueda efectivamente existir un plan para evitar los apagones. Nuevamente volvieron ayer en 8 provincias apagones de 3, 4 horas, nuevamente, ¿sí? Y el presidente no puede decir que no sabía, que no. Cuando él llegó al poder ya había apagones. En las últimas semanas del gobierno del expresidente Lasso, nefasto también para el Ecuador, sí, ya había apagones. Sin embargo, ¿dónde está el plan emergente? No hubo plan emergente. Cuando se presentó la crisis, no se les ocurrió otra cosa de decir cosas tan disparatadas, hasta que había habido un sabotaje y que de alguna manera fuerzas políticas estaban llevando el agua. ¿Sí? Cosas de esta naturaleza hemos llegado a oír aquí en este país. Se militarizó a una de sus exministras, pasó de ser la ministra que manejaba la crisis energética, la ministra Robo, a ser perseguida prácticamente porque estaba acusada de un sabotaje. Esas son las cosas que nos dicen. Lamentablemente, muchas de esas cosas empiezan a ser, muchas de esas cosas son auspiciadas, difundidas por los medios de comunicación, ¿sí? Empieza a haber, de alguna manera, una ruptura de ese matrimonio entre el gobierno y los grandes medios. Algunas cosas empiezan a salir, empiezan a evidenciarse, por ejemplo, los malos manejos que existe en todo lo que tiene que ver con la política internacional del Ecuador, que ha sido un completo desastre, la política internacional que ha manejado el gobierno del presidente Noboa. Y eso solo se complementa a la situación del Ecuador, en que no se han enfrentado los grandes problemas que se tiene en el país, y aquí los ecuatorianos seguimos esperando que se dé respuesta a las angustias relacionadas con la inseguridad, la falta de empleo, la falta de reactivación económica, la falta de servicios de educación, de salud. 8:20, estamos dialogando con el parlamentario andino, el doctor Virgilio Hernández. Usted acaba de señalar una palabra, se está moviendo la fruta. Voy a cambiar de tema y voy a la parte política. La presidenta nacional de RC5 sostiene que podrían llegar a acuerdos entre RC5 y Pachacuti, concretamente con el presidente de la CONAIE. Y en torno al binomio presidencial mencionó 3 nombres: el de la prefecta del Guayas, doña Marcela Aguiñaga, el alcalde de Quito, el señor Muñoz, y lo que usted mencionó también a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. ¿Cómo observa usted este acuerdo, esta posible alianza, don Virgilio, entre Pachacuti y RC5 para la próxima contienda electoral de febrero 2025? Yo creo que hace falta una unidad muy amplia, y yo digo no solo de las fuerzas políticas, no solo Pachacuti u otras fuerzas políticas con las que se podría conversar en el espectro político, ¿no? Yo creo que hace falta una unidad
del pueblo ecuatoriano. Me parece que hay un problema a veces en el ámbito político, y es que se busca conversar de cara a las elecciones, cuando en las elecciones todo el mundo tiene legítimos intereses, no solo de colocar a sus figuras, a sus cuadros, a sus militantes o a sus allegados en el binomio presidencial, sino además de cómo se conforma la lista nacional, las listas nacionales, las listas provinciales, las listas del Parlamento andino. Entonces, todo el mundo tiene legítimos intereses y eso hay que entender. Todos esos intereses son absolutamente legítimos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el momento de las elecciones es el menos propicio para poder conversar de puntos en común, porque finalmente se topa con el tema de las candidaturas. ¿A quiénes ponemos de candidatos en último punto? Porque después, evidentemente que va a haber coincidencias en lo que tiene que ver con el aspecto programático. Yo digo, ya en este punto en el país, ni siquiera las coincidencias son entre los sectores progresistas, los sectores de la izquierda, del centro izquierda, no, las coincidencias son con todos aquellos que tienen una posición patriótica, una posición de defensa de los intereses del país y al mismo tiempo de garantizar derechos a los ciudadanos y ciudadanas, es decir, un plan democrático, un plan que refleje de alguna forma las aspiraciones que tiene el pueblo ecuatoriano. Entonces, evidentemente que en el plano político programático va a haber mayores posibilidades de poder acordar, va a existir quizá uno o dos puntos en desacuerdo que habría que encontrar los mecanismos para poder tratar. Por ejemplo, pienso en lo que tiene que ver con la utilización de los recursos naturales. Seguramente esta podría ser un punto de contradicción. Pero más allá de eso, le digo, no solo con las fuerzas progresistas del centro izquierda, sino con un amplio espectro democrático, vamos a poder coincidir tanto en el análisis como también en las soluciones inmediatas que se tienen que aplicar en este momento en el país. Pero si eso se discute al mismo tiempo que se establecen candidaturas, se presenta ahí este choque porque existen legítimos intereses que están de por medio. Por eso creo yo que los momentos para la unidad no solo son los momentos en el que se discute las alianzas electorales, sino sobre todo los momentos previos, en cómo se frena, por ejemplo, ahora este neoliberalismo rampante, que ya no subió 3 puntos del IVA. Ahora, mientras el presidente estuvo afuera, nos anunció que va a eliminar los subsidios de la gasolina eco y de la gasolina extra, que es básicamente la que consume el sector popular, la clase media de este país. Luego ya vendrán ajustes también en lo que tiene que ver con otro tipo de servicios, ¿no? Mira, no sé si a ustedes les pasa, nos dijeron que iba a subsidiarse las planillas por los apagones, ¿no? Yo por lo menos tengo un incremento, pero absolutamente increíble en lo que es la planilla de mi energía eléctrica. Pagaba generalmente menos de 30 y ahora mi planilla está por encima de los $50, ¿sí? Entonces, eso es parte precisamente de que este gobierno no tiene una propuesta programática, no tiene un horizonte propio y por lo tanto se ha subordinado a lo que establece el Fondo Monetario Internacional para el manejo de nuestras economías. Por eso la subida del IVA, no más allá de que a nosotros nos dijeron que estos recursos iban a ser utilizados para la seguridad, para los temas de defensa y seguridad interna, para combatir la ola de violencia. Sin embargo, lo cierto es, y ya lo han reconocido los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y las autoridades económicas, que eso era un condicionamiento del Fondo Monetario. De la misma forma que es un condicionamiento la eliminación de los subsidios, después vendrá el proceso de privatizaciones, también parte de eso es el esquema de no atender lo social, porque para el Fondo Monetario todo lo que tiene que ver con la salud, la educación, es gasto, y por ende las recomendaciones del fondo siempre son: si hay una economía que tiene dificultades, dejen de gastar, y ese gastar significa que haya menos recursos para la salud, para la educación. Eso pasa cuando no hay gobiernos con un horizonte propio. Y 8:26 se someten al Fondo Monetario. ¿Qué es lo que yo quiero decir, Lucho y estimados amigos? Que aquí ya han fracasado las alcurnias. Las cunas de oro gobernando el Ecuador ya han fracasado. Fueron un fracaso
con las alcurnias financieras de la banca y ahora es un fracaso con estas élites empresariales. Las cunas de oro gobernando al Ecuador ya han fracasado y por ende se requiere una unidad democrática lo más amplia para derrotar a las alcurnias y para poder establecer un programa sensato, democrático, que ayude a establecer la unidad nacional y también que entienda que gobernar es darle y devolverle la seguridad, la paz, la tranquilidad a la gente. Muy bien. Gracias, doctor. 8:27 minutos. Queremos agradecerle al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino, por esta entrevista, con un mensaje final a propósito de este 24 de mayo. Doctor Y la evaluación de ellos como parlamentarios andinos. Precisamente en 2 minutos, precisamente el día de mañana, vamos a tener una reunión con el secretario ejecutivo de la CAN. En esta reunión con el secretario ejecutivo de la CAN vamos a presentar varias cosas importantes que hemos venido trabajando en el Parlamento. Quiero referirme a una sola que fue aprobada ya en la reunión que tuvimos en mayo, que es los lineamientos de seguridad para una política integral de seguridad. Hemos trabajado, son aproximadamente 35 lineamientos que sirven aquí, que es una quimera, el Plan Fénix, para que pueda hacerse o fortalecerse un plan nacional de seguridad, pero al mismo tiempo pensar en acciones que permitan un plan regional de seguridad. El tema del narcotráfico, la delincuencia organizada no es un problema solo del país, es un problema regional. Por lo tanto, hay que enfrentar con acciones regionales la creación, la coordinación de las policías, Andipol, la creación de las fiscalías, Andiyus, la necesidad de conformar comunidades de inteligencia en el área andina, la necesidad de poder establecer mecanismos que permitan avanzar en lo que es una tipificación similar de los delitos que se cometen en el área andina, por lo menos de los más recurrentes, la necesidad de que articulen las unidades de inteligencia financieras de manera adecuada a través de un reporte de operaciones sospechosas en toda el área andina. Esto es fundamental. Entonces, esta entrega que vamos a hacer al secretario de la CAN y ojalá a algunos de los cancilleres que estén en la reunión también conmemorativa de la Comunidad Andina de Naciones para poder establecer este plan será entregado a las autoridades de todos los países de la Comunidad Andina y de igual forma a quienes integran el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que son de alguna manera el ejecutivo de la Comunidad Andina, y esperamos que tanto en los países como a nivel regional puedan implementarse estos lineamientos que son como la base para poder tener un plan de seguridad. Ojalá en algún otro momento podamos hablar de otros temas importantes como la red andina de universidades, que también el día viernes tuvimos la primera reunión de rectores de la red andina de universidades, más de 50 universidades de la región andina, para sobre todo garantizar la movilidad estudiantil y que obviamente con universidades debidamente acreditadas, estas puedan reconocer los estudios, incluso puedan permitir que los estudiantes durante el transcurso de sus estudios puedan hacerlo en alguna de las otras universidades. Una cosa importante, y como iniciamos precisamente este programa el 24 de mayo, y esta síntesis en la bandera tienen que ser consideradas precisamente fechas que nos llaman a la unidad del país, pero la unidad sobre la base de la defensa de los intereses de la patria y de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, que son el fundamento mismo de la nación, que son el fundamento mismo de la patria. Siempre un gusto. Como rescata siempre la plenaria del Parlamento andino, en base a esa cultura de la paz, el diálogo, hay temas como la soberanía alimentaria, hay temas de nutrición infantil y todo lo demás. Sería bueno abordar en esta entrevista venidera todo esto con usted, doctor Virgilio Hernández. Un abrazo cordial. Sería un gusto. Realmente hay cosas muy importantes que en este tiempo hemos realizado. Le he mencionado solo 2 temas, el de la red andina de universidades, el tema de los lineamientos de seguridad que hemos venido trabajando, pero podríamos también trabajar lo que tiene que ver efectivamente con la soberanía alimentaria. Otro tema importantísimo que lo aprobamos en la semana anterior es la propuesta respecto del Amazonas, una propuesta para todos los países de la cuenca amazónica respecto de lo que se debe hacer en nuestros países, pero sobre todo
lo que se debe plantear en unidad desde los países de la cuenca amazónica a el resto del mundo, que se ve beneficiado porque nosotros conservamos los bosques, conservamos el oxígeno, aportamos con agua dulce a los mares, y esto también tendría que ser recompensado por aquellos que son los que más contaminan en el mundo, que son los países precisamente industrializados. De tal forma que ojalá en una próxima oportunidad podamos también conversar algunos de los temas que se han venido desarrollando en el Parlamento andino. Siempre es un gusto. Un gran honor tener a Virgilio Hernández con nosotros.